Muy buenas noches, tengan todas las personas que nos acompañan en esta tarde lluviosa y fresca. Estamos muy contentos por parte del equipo de Punto de Cruce por presentar esta mesa que sabemos que es de mucho interés por parte de varias personas que la habían visto y también de manera personal. Sin más, maestra Cristina, le dejo la palabra para que usted nos esté acompañando en esta mesa donde sabemos que el diálogo se va a entretejer para darnos muchos puntos de cruce. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a moderar esta mesa. Es un honor para mí estar aquí entre los escritores mayas que nos acompañarán esta noche. Nos platicarán y nos compartirán también su obra. El poeta Pedro Regalado Ucbe es teólogo, profesor y poeta maya. Nació en el seno de una familia maya monolingüe Muxos. Actualmente es profesor de la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya en el Centro Estatal de Bellas Artes. Es autor de ensayos, poemas, que ha sido publicado en varias revistas, en periódicos nacionales y antologías. Ha sido galardonado en 5 ocasiones por sus propuestas en poesía y en narrativa maya. Es integrante de la Asamblea Defensores del Territorio Maya Mush Chimbal y autor de varias obras que podemos encontrar en su sitio web. Es importante considerar que son dos culturas distintas, son dos enfoques distintos, son dos horizontes distintos, y hacer un contraste entre la poesía occidental y la poesía maya me parece que no es un ejercicio justo, ni creo que sea un ejercicio que nos lleve a buscar un punto de conciliación, en el sentido de que estamos frente a dos culturas. Y cuando escribimos desde nuestro saber, desde nuestro conocer, desde nuestra memoria, desde nuestras creencias, desde lo que nosotros hemos experimentado en el entorno en el que vivimos, nos vamos a dar cuenta que nuestro material o nuestros contenidos son distintos a la mirada que Occidente desgrana en su perspectiva, en su trabajo y en su poesía. Y podemos estar hablando de lo mismo, es decir, podemos hablar del amor porque a muchos les gusta hablar de eso, y está bien, pero es una mirada distinta, es otra manera como la percibimos, como lo entendemos. Pero además hay otros elementos muy nuestros que obviamente no están en la otra cultura, en la poesía occidental. Si hablamos, por ejemplo, del maíz, esto es un elemento muy nuestro, es muy de aquí, y no solamente porque es muy nuestro, sino porque tenemos toda una visión o una cosmovisión sobre este aspecto, empezando con lo que dice el Popol Vuh, de que somos mujeres y hombres de maíz. Entonces, a partir de esa idea, a partir de ese pensamiento, pues nosotros vamos construyendo y expresando una manera de ser, de pensar, de sentir, de creer, de mirar, de escuchar, que es bastante distinto y propio, ¿no? Y asimismo, si hablamos de los árboles, del Yaxché, por ejemplo, que tanto se habla al respecto, pues igual no vamos a ver un poema hecho en España o en Francia o en otros lugares que mencione este elemento. Entonces, nuestros contenidos, nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar y nuestro entorno marcan o deberían marcar, me parece, nuestro pensamiento, y le deben poner el perfil, la identidad, el horizonte en donde nosotros tendríamos que ir trabajando. Entonces, hacer así como una comparación entre lo uno y lo otro para ver si existen coincidencias, creo que no es un ejercicio muy atractivo. Han habido críticas hacia nuestro trabajo que me parecen un poco infundadas. De repente dicen, ¿a poco los mayas tienen literatura? ¿No?
O algunos dicen, a ver, ¿dónde está su Don Quijote de los mayas? Entonces, me parece que quienes se hacen esas preguntas, unos dicen que pues son preguntas epistemológicamente erradas, ¿no? Aquí, el trabajo que nosotros hemos desarrollado, el trabajo que nosotros hemos hecho, tiene que ver obviamente con lo que vivimos, con lo que comemos, con lo que trabajamos, con lo que nos relacionamos. Y entonces está constantemente muchos elementos que están ausentes en Occidente, pero los otros que están presentes están también de una manera distinta. Está vista, está expresada de otro modo, de otra manera, porque somos una cultura distinta. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en lo técnico, en la cuestión de la versificación, y nos dicen, bueno, pues a ver, ¿dónde están tus sonetos? Me parece también que es una cosa que habría que discutir un poco más a fondo. El tema es que si algo creo que por lo menos a mí me alegra, y me imagino que a quienes nos hemos atrevido a escribir, es que tenemos una riqueza, un contenido, tenemos una mirada que es particular, que es propia, que tiene el color de esta tierra, que tiene la voz de esta tierra, que tiene los paisajes de nuestro territorio y que están sumamente integrados con la forma de vida que tenemos. Es cierto que gentes como Flavio Moravito, por ejemplo, hacen poesía de un coche o de un edificio, pero pues bueno, es su realidad y está muy chévere. Pero nosotros hacemos poesía del maíz, porque de eso vivimos. Hacemos poesía del turish, hacemos poesía del sapo, hacemos poesía de la ceiba, hacemos poesía del camino, hacemos poesía del viento. Entonces, esa diversidad y esa particularidad pues obviamente nos da una identidad que creo que debemos ser orgullosos de eso porque es lo que somos, es lo que tenemos y es también lo que queremos compartir con quienes de alguna manera tienen la generosidad de escucharnos y en este caso hasta de leernos. Creo que cuando hablamos de poesía así en español y decimos poesía, no estamos diciendo lo mismo en maya cuando decimos Iquiltán, estamos hablando de otra cosa, son cosas distintas. Y eso de Ik, para nosotros en maya, son 20,000 cosas. El tema del Ik no es así como cuando decimos viento y lo traducimos sencillamente, no tiene nada que ver. El Ik para nosotros tiene por lo menos unos 30, 40 significados. Entonces, cuando hablamos de Iquilcán, pues estamos hablando de otra cosa que no se parece a lo que entiende alguien occidentalmente cuando decimos poesía. Y en ese sentido, el reto que tenemos creo que está como entre dos espacios. Hay un reto importante para quienes hemos luchado por escribir, por poner en un papel y con cierta técnica, algunas recalentadas, otras inventadas, otras prestadas, y que hoy pues tenemos ahí alguna cosa publicada en papel, pero me parece que se está quedando mucho en la ciudad, se está quedando mucho en los espacios grandes y en los pueblos no está llegando y en muchos pueblos ni enterados están de que existe este aspecto. Y entonces es un reto. Yo creo que tenemos que llevar esto que hemos logrado trabajar, bien o mal, suficiente o insuficiente, hay que llevarlo y hacer partícipe a las comunidades de lo que es de ellos o de ellas, porque la verdad, los que hemos crecido en un pueblo y hemos vivido siempre en un pueblo y hemos hablado nuestro idioma,
cuando nos hablan en el idioma nuestro, algo pasa en nuestra emoción que nos llega, que nos alcanza y que inmediatamente nos sentimos convocados. Y claro, pues hablan a uno en su idioma y hay un efecto importante. Eso sería, me parece, un primer reto, el de que lleváramos este pequeño trabajo, este modesto trabajo que hemos hecho y lo pongamos en la mesa de las comunidades. Es muy bueno, me parece, presentarlo en el Gran Museo del Mundo Maya, pero creo que no es ahí donde tenemos que empezar. Creo que tenemos que empezar en la mesa de las comunidades. Tenemos que empezar en las casas mayas. Tenemos que empezar debajo del pich o del yaxche o de esos árboles que están sembrados en el centro de la comunidad. Y en torno a esos árboles donde están las piedras grandes y nos sentamos a tomar hasta las cervezas, ahí es donde tenemos que empezar a discutir esta palabra. Y es así porque es así como viven en los pueblos, es así como la gente vive. Entonces, cuando escuchan esto, la gente se alegra y se desborda su corazón. Pero además, creo que el reto más importante es la reacción que va a haber y que nos va a sorprender muchas veces de esta gente que nos va a escuchar y seguramente nos va a decir, porque es un maya que muchas veces nosotros tratamos de trabajar y de elaborar y resulta que estamos traduciendo pensamientos en español, sí es cierto con palabras en maya, pero son construcciones del español y que eso no es maya para la gente que está en la comunidad y los primeros críticos que tenemos que enfrentar son ellos y deberíamos tener pues ahí la humildad de reconocer que tenemos que reaprender esa forma cultural de decir las cosas. Eso va a ser un reto sumamente importante. Entonces, cuando llevamos nuestro trabajo ahí, también logramos otra cosa, logramos que la gente de los pueblos se den cuenta que esto que ha sido desvalorizado y descalificado, despreciado con un espíritu colonial y racista, pues se comienzan a dar cuenta que es un aspecto valioso y del que no deben avergonzarse. Y eso es una contribución, creo que tenemos que hacer. Por otro lado, nos retroalimentamos de lo que ellos nos van a decir para saber si de verdad estamos comunicando lo que ellos piensan, sienten y creen o estamos fuera del circuito donde ellos se comunican, ¿no? También otra riqueza que logramos juntar con las comunidades es que quienes escribimos necesitamos dominar los regionalismos que existen y saber que en diferentes zonas de la península de Yucatán hay cosas que se dicen de otra manera y tenemos a lo mejor que improvisar en el momento y cambiar porque de repente decimos una cosa que no es del agrado de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en mi zona, la palabra evitar la decimos wetik. Cuando lo dije en Santa Rosa, allá en Carrillo Puerto, cerca de Carrillo Puerto, se comenzaron a reír porque era otra cosa para ellos, ¿no? Entonces, si no sabe uno los regionalismos, de repente uno mete la pata. O en Ticul, por ejemplo, a la masa le dicen huch, en el sur le dicen huch, aquí le decimos sacán. Y ese tipo de cosas nos ayuda a entender los diferentes regionalismos que hay. O en Valladolid, nosotros decimos cuando echamos a perder algo, cascuntic, ellos dicen cacic. Entonces, todo este tipo de pequeños detalles son sumamente importantes para quienes escribimos, para poder entender todo el modo como la península habla y pues podamos comunicarnos bien con ellos. Entonces, esto es, digamos, el reto dentro de lo que llamamos la poesía escrita o que trabajamos
más o menos a nivel profesional. Pero de la poesía que hablaba Sacil me parece muy importante porque ahí está una riqueza que hablan los pueblos y que es poesía no escrita, pero es poesía. Y a veces hasta la cantan, a veces la cuentan en una narrativa, pero además hay otra riqueza muy importante. Hay contenidos filosóficos, lo podríamos decir así, hay contenidos filosóficos muy profundos que los escritores que se han concentrado en la ciudad, pues no logran saber y entender. Eso creo que también es un reto importante de regresar a la comunidad y revisar cosas. Recuerdo cuando fui a una comunidad ahí por Peto, donde hay muchos pueblitos alrededor, y alguien vio que pase una culebra, esas que le llaman en cola negra, en maya le llamamos ecuneil aquí, y un niño agarró una piedra y la tiró, y su papá le dijo, eso para mí era completamente nuevo. Y rapidito mis antenistas, a ver, ¿qué fue lo que dijiste? Y me dice, es que esa culebra es serpiente humana. Es esa culebra que come a las culebras venenosas y defiende a la gente de las venenosas. Es la que los devora. Por eso es serpiente humana y la tenemos que proteger. Esos son contenidos maravillosos que tenemos en la cultura maya y que es muy propia, y podemos trabajar toda una narrativa maravillosa con eso, ¿no? Entonces, ahí están los retos, creo, de quienes nos hemos decidido a escribir, y un poco lo que dice Dalila, y me gusta mucho porque también yo creo en eso y lo comparto plenamente. Cuando vemos que los que nos hemos atrevido, algunos o muchos de los que nos hemos atrevido a escribir alguna cosa, pues ya estamos grandes, ¿no? Yo ya estoy viejito y no sé cuánto tiempo, y desespera un poco ver que no hay muchos jóvenes que estén en este caminar. Y bueno, yo empecé hace poco, realmente yo pues fui aprendiendo esto también con el maestro Feliciano. Yo fui alumno de Feliciano y reconozco que es un gran maestro y es un hombre que sabe muchísimo y que además tiene el arte de enseñar, que me parece que nació con ello. Entonces yo aprendí mucho con él, lo mismo que reconozco en Fidencio y en Miguel May, que son personas de mucho valor, y que ha sido una lástima que no hayamos podido buscar un espacio para que vayamos construyendo una cosa grande en torno a la cultura y en torno a la narrativa y en torno a la poesía. Obviamente esto no es muy atractivo para Occidente, ¿no? Porque además, lastimosamente, el arte no es muy redituable para los políticos, y aquí voy a comenzar a lo mejor a despotricar, porque no reconocen muchas veces que la importancia que tiene esto, y además si es indio, pues no sirve mucho, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un sobreesfuerzo, y es parte de nuestro reto, porque siempre decimos, bueno, es que la difusión no llega. Pues es que no llega, porque tú vas a una librería y qué libros mayas vas a ver. No están, ¿no? De repente encuentra uno allá, pues de alguien, pero no está realmente en las librerías. Y si uno quiere hacerlo en papel, cuesta un remontón, y pues bueno, no tenemos dinero para eso, ¿no? Entonces, tenemos el reto pues bastante grande, pero creo que también es esperanzador ver que hay todavía una escuela de creación literaria en lengua maya, y que esto de alguna manera es una puerta o es una ventana que nos permite pues un espacio para estudiar, para aprender a leer bien, a escribir bien,
la lengua maya y que bueno, esto pues se traduzca en un aporte para nuestras comunidades. Eso es un poco lo que podría comentar. Chochlim, likenta muxahilanuk besakay, tumenimpayalchie, okup atalma tu yubal tumeyumchak, nach kumanu hoya buchuh tiuyih inal. Mabey uche hilakaye, kuolik muyal, kukolik ha, kushusutik ik, kuyensik chak, kuwaiti kushikinupuksik alukchak. Keshituntech kawui kesh uyotzilil impayalchie. Waka muchhoko kech tamuksahile, tulaka luchaik ashkun kimbesikakaba. Tulakal balche uk ahkun okot achante. Tumenteche, mula kushkintikakay, yeteluyashiluyol yokolkab. Cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yunchak. Lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto. Amasa la nube, seduce el agua, lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Lukchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudiera salir de tu tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. Esto es, muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por compartirnos su entrañable poema. Y ojalá sigamos coincidiendo por estos espacios. Buenas noches.